cartucho. ¿Quieres que no me sirvió? Bueno, entonces... Beto. Sí, Blanques. Romanos capítulo 3. Entonces, ¿por qué no oramos? Y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú hablándonos, que seas tú a través de tu palabra, Señor, tocando nuestro corazón, abriendo nuestra mente, dándonos entendimiento y convenciéndonos por tu Espíritu Santo de justicia, de pecado y de juicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Romanos 3, entonces, ¿cuáles son las ventajas de ser judío? ¿Qué beneficio tiene la circuncisión? Pues es buena en muchos sentidos. Lo más importante es que Dios confió sus enseñanzas a los judíos. Es cierto que algunos judíos no son fieles a Dios, pero ¿por eso dejará Dios de hacer lo que prometió? De ninguna manera. Dios siempre dice la verdad, aunque todos los hombres sean mentirosos. Así dicen las Escrituras. Se demostrará que tus palabras son ciertas y vencerás cuando te juzguen. Cuando hacemos cosas malas demostramos lo recto que es Dios. ¿Será posible entonces decir que Dios hace mal también cuando nos castiga? Estoy hablando según la lógica humana. Claro que no. Si Dios no pudiera castigarnos, entonces no podría juzgar al mundo. Sería lo mismo decir, si mis mentiras le dan honra a la verdad de Dios, entonces, ¿por qué me culpan de ser pecador? También sería como decir, hagamos el mal para que venga el bien. Muchos nos critican y dicen que eso es lo que nosotros enseñamos. Con razón Dios los condenará. ¿Y qué significa todo eso? ¿Estamos los judíos en mejores condiciones que los que no son judíos? No. Ya dijimos que tanto los judíos como los que no son judíos son iguales. Todos son culpables de pecar. Así dicen las Escrituras. No hay quien no haya pecado, ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento. No hay nadie que de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es como una tumba abierta, con la lengua dicen mentiras. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto ni temor de Dios. Ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque nadie consigue ser aprobado por obedecer la ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos los que creen. Es un regalo de Dios hecho posible porque Cristo Jesús nos liberó del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible el perdón de los pecados por medio de su muerte. El perdón se recibe por medio de su muerte. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre hace lo que es bueno. Eso demuestra que Dios fue justo incluso en el pasado, cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos. También demuestra que sigue siendo justo ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Así que no podemos presumir de nada. ¿Por qué no? Porque la fe no da lugar al orgullo, como sí lo da el cumplir la ley. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los que no son judíos? Claro que sí, hay un solo Dios. Él aprobará a los judíos por la fe, pero también por la fe aprobará a los que no son judíos.
Entonces, ¿con la fe eliminamos la ley? De ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. 4. ¿Yo? ¿Qué podemos decir de Abraham, el padre de nuestro pueblo? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podía presumir de algo, pero no delante de Dios. Pues eso es lo que dicen las Escrituras. Abraham creyó a Dios, él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero nadie puede ganarse la aprobación de Dios por su trabajo. Lo que hay que hacer es creer en Dios, quien es el que puede hacer que hasta el malvado sea aprobado. Dios toma en cuenta la fe del creyente y lo aprueba. David está de acuerdo con esto. Dice que el que Dios aprueba por la fe que tiene y no por el trabajo que hace es afortunado. Esto es lo que dijo David. Afortunados aquellos a los que Dios les perdona las ofensas y les pasa por alto los pecados. Afortunado el que el Señor aprueba porque no le toma en cuenta sus pecados. Pero son afortunados solo los que tienen la circuncisión. ¿No lo son también los que no la tienen? Claro que sí. Recordemos que Abraham creyó a Dios. Él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¿Qué significa eso? Dios aprobó a Abraham antes de o después de tener la circuncisión. Dios lo aprobó antes de tener la circuncisión. Abraham recibió la circuncisión después como un sello de su aprobación. Esto muestra que Dios ya lo había aprobado gracias a su fe. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aunque no esté circundado, aunque no sean circuncidados. Dios aprueba a todos los que tienen fe. Abraham también es el padre de los que están circuncidados, pero solo de aquellos que además de su circuncisión siguen el ejemplo de la fe que Abraham demostró antes de ser circuncidado. Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar el mundo, pero no por cumplir con la ley, sino porque Dios los aprobó por su fe. No recibieron las promesas por obedecer la ley. Si así fuera, la fe sería inútil y la promesa no tendría valor. ¿Por qué? Porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece, pero si no hay ley, no hay nada que desobedecer. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe. Eso hace que la promesa sea un regalo de Dios. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. No es solo para los que tienen la ley, sino también para todos los que tengan la misma fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Así dicen las Escrituras. Te he hecho Padre de muchas naciones. Dios, que da vida a los muertos y crea algo de la nada, garantizó la promesa y Abraham le creyó. Dios le dijo a Abraham, tendrás muchos descendientes, y contra toda esperanza creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. No había ninguna esperanza de que Abraham tuviera hijos. Abraham tenía 100 años y no estaba en edad de tener hijos. Su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso, él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham. Eso fue escrito también para nosotros. Dios nos aprobará por tener fe en el que resucitó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que pudiéramos ser aprobados por Dios. Así que Dios nos aprobó gracias a nuestra fe, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos. Estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios, pero hay más, podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos.
Los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalecerá y con un carácter así nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvar nuestra vida, siendo enemigos de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona buena, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Así Dios nos demostró su amor. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora para que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además ahora nos sentimos felices por lo que Dios ha hecho. Tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El pecado... ¿Eh? Jessie. El pecado. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre, Adán. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. El pecado llegó al mundo antes que la ley, pero Dios no acausa a la gente de pecado si no hay una ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro, Cristo. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre, Adán, fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida. Gracias a un solo hombre, Jesucristo, Adán pecó y eso trajo la condenación, pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. La muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido la abundancia y género amor de Dios con mucha más razón ahora tendrá vida y reinará. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que todos iban a ser castigados porque un solo hombre pecó. De igual manera, un solo hombre hizo lo bueno y trajo la aprobación de Dios, la vida. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores, pero de la misma manera un solo hombre obedeció Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. La ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuando hubo más pecado, el generoso amor de Dios se hizo aún mucho más grande. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. Bueno, ahora ¿qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone el mal? Claro que no, ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. No olviden que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos fuimos a Él, nos fuimos a Él en su muerte. Cuando fuimos bautizados también fuimos enterrados con Cristo, compartimos su muerte. Eso fue para que, como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también vivamos una nueva vida. Así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida
la cruz con Cristo. Este sucedió para destruir lo que desea pecar dentro de nosotros y para que dejáramos de ser esclavos del pecado. Un muerto está libre del poder del pecado. Como nosotros hemos muerto en Cristo, tenemos que también vivir en él. Sabemos que Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cristo murió para destrozar al pecado de una sola, derrotar al pecado de una vez para siempre. Ahora que Él está vivo, nuevamente vive para honrar a Dios. Así que ustedes deben considerarse muertos en cuanto al pecado, vivos para hacer vida a Dios en Cristo Jesús. Así que no dejen que el pecado controle su vida aquí en la tierra. No obedezcan a los deseos de su naturaleza humana. No utilicen ninguna parte de su cuerpo para pecar ni para hacer cosas malas. Mejor pónganse al servicio de Dios. Compórtense como personas que han muerto y ya resucitado. Ofrezcan su cuerpo a Dios para hacer lo bueno. El pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino al generoso amor de Dios. ¿Ves? Esclavos del bien. ¿Qué significa esto? Vamos a pecar porque ya no estamos sujetos a la ley, sino al generoso amor de Dios. Jamás. Dice, es que no saben que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él. Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios, ser aprobados por él. Antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos del bien. Dice, expliqué esto con un ejemplo que todos conocen. Lo hice así para ustedes, porque para ustedes es difícil entender. Antes ustedes esclavizaron su cuerpo a la corrupción y a la desobediencia. Eso los llevaba a desobedecer aún más. Pero ahora deben entregar su cuerpo al servicio del bien y vivir solo para Dios. Cuando eran esclavos del pecado, no vivían para el servicio del bien. ¿Y qué sacaron con eso? Solo cosas de las que ahora sienten vergüenza y que los llevan a la muerte. Pero ahora, librados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado, están dedicados solo a Dios y Él se los llevará a la vida eterna. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ustedes ya saben que la ley solo tiene poder sobre el que está vivo. Por ejemplo, la ley dice que una mujer casada debe permanecer unida a su marido mientras él esté vivo. Si el hombre muere, entonces ella queda libre de la ley del matrimonio. Sin embargo, si la mujer se casa con otro hombre mientras su esposo vive, ella comete adulterio. En cambio, si el esposo muere, ella se puede casar con otro hombre sin cometer adulterio. Hermanos míos, de la misma manera, la muerte de Cristo los liberó. Lo que ustedes eran antes murió, librándolos de la ley. Ahora pertenecen a otro, a Cristo, que resucitó de la muerte, y puesto que le pertenecen, pueden vivir una vida útil para Dios. Antes vivíamos una vida guiada por los deseos físicos. Fue la ley la que nos hizo sentir deseos de pecar con el cuerpo. El fruto de todo eso era la muerte. Así que estábamos bajo el poder de la ley, pero ahora hemos muerto a la ley y estamos libres de ella. Ahora servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu. No servimos ya la antigua manera de la ley escrita. ¿Eso significa que la ley es el pecado? No. La ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significa desear lo que no me pertenece, pero la ley dice, no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí. El pecado se aprovechó de la ley, usó en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos. Pero el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar. Morí por culpa del pecado.
El mandamiento que debía traerme vida me trajo la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y para matarme. Entonces la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Eso significa que lo que es bueno me trajo la muerte? No, lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte y eso desenmascaró el pecado. A través del mandamiento se demostró que el pecado es terriblemente malo. Así que todos sabemos que la ley espiritual es espiritual, pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. No entiendo lo que me pasa, no hago lo que quisiera hacer, termino haciendo lo que odio. ¿Cómo no me gusta hacer el mal que hago? Eso significa que reconozco que la ley es buena, pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que el bien no vive en mí, es decir, no vive en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está conmigo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley del pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en mi mente soy esclavo de la ley de Dios, pero en mi naturaleza humana soy esclavo del pecado. ¿Ya? Así, Paola. El 8. Así pues ahora Dios no Oye, condena ¿y mi memoria a la los que tienes? están unidos Ok. a Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae el pecado y muerte. La ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales la debilitaron, pero Dios hizo lo que la ley no puede hacer. Dios envió a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió con una ofrenda para pagar por el pecado y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos ser aprobados tal como exige la ley. Ahora no seguimos los deseos naturales, seguimos al Espíritu. Los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos, pero los que viven en el Espíritu solo piensan en satisfacer el Espíritu. El que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte, pero el que deje que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla, porque lo que sigue su naturaleza humana no puede agradar a Dios. Ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Su cuerpo está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, estamos obligados, pero no a los deseos naturales. No debemos vivir de acuerdo a ellos. Si viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario,
El Espíritu que ha recibido los hijos, los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar: Padre querido, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para decir que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento de que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. La creación no pudo alcanzar su propósito final, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para disfrutar luego la gloria de los hijos de Dios. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor, sufre como una mujer con dolores de parto. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos al Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos, cuando nuestros cuerpos sean liberados. Cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza. Por una esperanza que se ve, no es realmente una esperanza para esperar lo que ya se ve. En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver, y lo esperamos con paciencia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu habla a Dios a través de sonidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman. Ellos son los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo y quiere que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su Hijo. Por eso lo escogió adelantado y los aprobó dándole su gloria. ¿Qué podemos decir sobre todo esto? Si Dios está en nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dios llegó incluso a permitir que su propio Hijo muriera por nosotros. Con toda seguridad nos dará junto con su Hijo todo lo que tiene. ¿Quién podrá acusar al Padre, al pueblo que Dios ha escogido? Nadie. Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Nadie. Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó ahora con Cristo. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Podrá alguno separarnos del amor de Cristo? No, ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así dicen las Escrituras. Por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los padres,
ni los poderes diabólicos, ni lo que existe, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni tampoco lo alto o lo profundo, ni ninguna criatura que existe. Nada podrá separarnos del amor de Dios, que se encuentra en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, pues vamos a cantar y nos va a guiar con la coreografía Blanqui, para que nos digas pues los movimientos que se hacen. Entonces, Padre, te damos muchas gracias porque nos has permitido alabarte, Señor, a través de la lectura, adorarte, Señor, a través de tu palabra. Ahora queremos adorarte, Señor, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestra boca, Señor, con nuestro corazón, entonando estos cantos que ofrecemos a ti, Señor, como un sacrificio, que es el sacrificio que tú pides ahora de nosotros, el sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesa tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. A ver, va, cielo. Voy. Ya llegué. Ahí estamos con brazo fuerte y poderoso. Ah, ok. Entonces, este ya no. Ahí. ¿Dónde está? Ahora sí. Esta es fácil. Que la enseñó esta, ¿cómo se llama? Esta, la de Maki, la hija. ¿Cuál es ella? ¿Cuál es la coreografía que ella es? Eli, acuérdense. Aquí mismo. Ok, órale. Con brazos
oh Dios, nos liberaste del pecado y el enemigo que nos persiguió bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que es exaltado. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Un brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado y el enemigo que nos persiguió bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que es exaltado. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Quien con sus manos hizo las estrellas. Es el que me hace cantar, es el que me hace soñar y el que me hace sonreír. Felicito es mi sueño, mi amigo.
juicio contra mí. Y con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y no otorgó el perdón. Manto de gracia de todo me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. No argumento ni juicio contra mí, que con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y no otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre.
quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Por esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Tomen su lugar. Buenas tardes. ¿Quieren oírla esa? Bueno, al último nos la cantamos otra vez. Tengo tanto para agradecer. Ok. Vamos al módulo 7. Vamos a iniciar este año con este curso. Ahorita les doy sus hojas. Ok. Acá por la cámara. Que te ven tus pelitos. Perdón, voy a bañar. Jessy, ¿por qué no llevas a los niños con sillas? ¿No te dejas de declaración? ¿Que me estás oyendo? ¿Sí? ¿Que no te chincheas antes? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes? Es lo que estamos oyendo. Allí chincheas antes. Con el tornillo, pero no sé quién.
Jessy, llévalos para que puedan. ¿Cómo se llaman tus niños? Eden, Samuel. Dani, yo lo conozco como Bollo. Como Bollo. Hola, Bollo. Vengan, chiquitas. Vamos con Sofía. Y llévale Nicolás. ¿Cuándo te vas a ir? Córrele, Boya. Está lindo. Pollo. Sí, qué bonito soy el Boyo. Siete, vamos al 7. Pero me estoy encontrando con que no tengo aquí la copia. Denme un minuto ahorita. Ahorita la conseguimos. ¿Traen pluma todos? Solo les das pluma por mientras. ¿Y las tablillas que están acá atrás? Por favor. En la última yo te dejé mi Biblia, una blanca. Ah, sí, dásela, una blanca. Tú dijiste, Maico, que era Ahí está. Ahí está, que estaba tiempo pasado. Oye, pero las igual son las blanquitas. Es que ya no hay. Déjame buscar. No, ya no hay. No, ya no hay. Es que con los seminarios, de veras, ya en dos seminarios se me dan todas las Se clases. quedan allá. No, ya todo. Entonces es que no me las entregan. Jamás a las. Una vez les pedí. Oye, Blanquita, ¿Y las tablillas? Blanquita, ahora le credencial del lector, pluma. Muy buena idea, amiga, muy buena idea. Mira, aquí está tu ¿Verdad? Y te la quita tu vida. Yo Yo no sabía de quién es la Biblia hasta que Maiko me dijo. No te ideas. No, qué bueno. Esa no se las presta porque es de mi niña, ¿eh? Entonces. Imagínate cada por cosa que eso. van a estar comprando. No, se compran. ¿Quién falta de pluma? ¿Quién falta de pluma? Ah, ya no. Se llamaba. Se llamaba. Ya se voy a llevar. Qué milagro. Y también hay que pagar
¿Quién hace falta? ¿Hace falta, verdad, señor? Hace falta, ¿verdad? Falta una maravilla para la señora. Ay, Dios mío santo, está saliendo mal. ¿Por qué? Mira, Es que no tiene tinta. no, sí tiene tinta, pero están, a ver, ahorita las, está saliendo como truncado. Ahorita las sacamos bien. Y esto ya para el... No, pues es que ya las mandé todas. Entonces voltea la cosa más, la Vamos a otra, hacer. ¿no? Digo, para reciclar. No, pensé como tienen que hacer su tarea atrás, entonces esta... No, igual en esta ocasión, que seleccionó No, todo fuera por hojas. Oye, un teléfono, ¿dónde está el teléfono? Y yo, me hablan a mí, estoy bien segura porque están cerquitas. Y y yo, ay, estaba como chamba. trabajando. ¿Verdad? Lo estaba probando. Sí. Para que vean que todos los que están arriba, todo sirve. Todo sirve. Mira, sí, ella. Mucha gente viene eso. Todo se sirve. Todo sirve. Sí, todo el día hoy estuvo. Yo decía, ¿quién es? Probadera. Ahora sí, ahí va. El timbre fuerte, sí, abajo. Ahora sí, ahí va. Son a hojas reusables. Pues ahorita mismo lo hubieras hecho de todo. No, porque tienen que hacer su tarea atrás. Tienen que hacer su tarea atrás, entonces. Pásale, como pan caliente. Recién salido del horno. ¿Qué más hace falta, Pau? De tanto pasar y pasar y ya me quedo sin nada. ¿Ya me estás ahí? ¿Ya está ahí? ¿Ya? ¿Ya todos tienen? Ya, párale. ¿Y los niños? Ah, sí, cierto. Jessica, Alep y Jerry. Ah, deja prender el boiler. Dicen tierra y ponen el boiler. Tierra húmeda. Bueno. Santiago, no andes corriendo, hijo, porque si no los voy a bajar. Aquí está para los niños, cuando lleguen. Sí, ya llegaron. Bueno, nos toca hoy. Yo también tengo... Es para los niños. Ah, que ok, llegan. perdón. Es el módulo 7 que trata acerca de Jesucristo y la obediencia. Y vamos a ver en esta clase 1 a quién debemos obedecer. Todo el módulo son 6 clases que tratan acerca de la obediencia. Si hay algo que es esencial e indispensable en la vida cristiana y en el camino de Cristo, es la obediencia. Entonces, iniciemos pues con una oración, poniendo este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú hablándonos, que seas tú dándonos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de Jesucristo, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, Padre, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, Señor, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto para toda buena obra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién debemos obedecer? Mateo 17 del 1 al... 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. 6 días después, Jesús toma a Pedro, Es el mismo pasaje, Santiago pero y ahora Juan, hermano de Santiago, en una y los película. lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Quieres sentarte, amor? Yo me siento aquí si quieres. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es estar aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. De la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo, a quien amo, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. Acercándose, Jesús los tocó. Levantaos. Les dijo: No temáis. Alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Entre lo que Dios manda por medio de Moisés, los profetas, los apóstoles y de Jesucristo, ¿a quién debemos obedecer? Porque se nos dice, tienes que obedecer la Biblia. Tú obedeces la Biblia, y hay muchos que pues nos quieren hacer creer o nos quieren obligar a hacer ciertas cosas porque dicen, la Biblia lo dice. Ahora, la Biblia, de acuerdo con lo que enseñó Jesús, se compone de la ley de Moisés, los profetas, los salmos, los evangelios, el Nuevo Testamento. Entonces, de todo eso, ¿a quién debo obedecer de todos ellos? A Pablo, a Moisés, a David, a Salomón. ¿A quién debemos obedecer? ¿A todos? ¿A ninguno? ¿A uno? ¿A quién creen ustedes? Yo a Jesús. A Jesús. Y si lo que enseñó o lo que mandó Jesús contradice lo que mandó Moisés. Porque Moisés mandó unas cosas y luego vino Jesús y bueno, aparentemente las contradijo, porque la Biblia no se contradice en ningún lugar, pero hay que entender por qué Moisés prohibió ciertas cosas que después Jesús las aprobó, o por qué la ley permite ciertas cosas que ahora Jesús no permite, porque en la ley se permitía que el hombre tuviera 3, 4, 5, 10 mujeres, las que pudiera mantener. Y hay muchos que dicen, no, pues ahí está, yo puedo tener muchas mujeres. Pero Jesús vino y dijo, no, tú tienes que ser fiel a tu esposa por toda tu vida. Entonces, ¿a quién le hago caso? Moisés prohibió comer puerco y conejo y ratón y murciélago. ¿Quién va a andar comiendo eso? Pero si no nos gusta el puerco, ¿no? Y Jesús dijo, puedes comer todo lo que te pongan frente a ti, cómete. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? De eso se trata esta clase, de poder discernir el orden de autoridad o la escala, porque vamos a entender conforme vayamos avanzando en la clase, por qué la ley prohíbe unas cosas que la gracia permite
¿Y por qué la gracia prohíbe unas cosas que la ley que la ley aprueba? Para entonces yo estar ubicado qué es lo que debo obedecer y no obedecer la Biblia a mi conveniencia. Si me gusta, lo obedezco. Si no me gusta, no lo obedezco. No, hay que ver quién es la máxima autoridad y a partir de allí ir en escala para que aunque no me guste, si de acuerdo al orden establecido por Dios es la autoridad máxima, tengo que obedecerlo aunque no me guste. De eso se trata esta clase. ¿Ya estamos todos? Ok. En este pasaje vemos claramente representada a la ley por medio de Moisés, a los profetas por medio de Elías, a la iglesia por medio de los apóstoles y a Jesús. Los vemos a todos unidos aquí. Entonces Dios desde el cielo da una orden a todos los presentes, que Jesús es su Hijo amado y es a Él a quien debemos oír. En otras palabras, la ley de Moisés, yo tengo que leerla e interpretarla a la luz de lo que Jesús enseñó. Los profetas tengo que leerlos e interpretarlo a la luz de lo que Jesús enseñó. El Nuevo Testamento lo tengo que leer e interpretar a la luz de lo que Jesús enseñó, porque Él es el centro. Él es a quien designó el Padre como su portavoz. Él es la máxima autoridad. Entonces, en la escala de obediencia que Dios establece, Él ha puesto lo que mandó Jesús por encima de lo que han ordenado los demás. Por eso debemos obedecer correctamente, teniendo clara cuál es la escala de autoridad. Entonces, escriban allí, escala de obediencia establecida por Dios. Y vamos a ir viendo aquí, desde la más alta hasta la más baja. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios ha delegado a otros. Y en ese orden, pues bueno, ahorita vamos a ir viendo cuál es la escala de la obediencia establecida por Dios. Juan 5:19 dice lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, número 1, escriban allí, obediencia a Dios, escriban Dios, es la escala más alta. Y cuando nos referimos a Dios, nos referimos al Creador, al Eterno, al Yo Soy, al que se presentó con Moisés, como yo seré, el que seré, el único Dios que existe y que tiene la facultad de hablarnos cuando Él quiera. Si Dios se te apareciera algún día y Dios te ordenara algo, Él es la máxima autoridad. Se le apareció a Abraham y la primera orden que le dio es: haz tus maletas y sal de viaje. ¿A dónde voy? Y Dios no le dijo nada. Y Abraham armó sus maletas y se fue de viaje. Después le dijo Dios: vas a tener un hijo. Después le dijo Dios: entrégame a tu hijo. Era Dios, y uno puede llegar a saber con toda certeza que es Dios, pero en la mayoría de los casos no es Dios a través de su voz o de su expresión corporal o de su aparición visible que nos habla. Sin embargo, debemos tener claro que la más alta autoridad es la voz de Dios desde el cielo. Esto está aquí en Hechos 4 del 18 al 19. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?
y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos en un mundo donde hay autoridades, y Dios mismo nos manda, sujétate a tus autoridades. Ahora, si la autoridad me ordena algo contrario a lo que Dios me ha dicho, entonces ahí es donde yo debo tener claro cuál es la escala y tengo que obedecer a Dios, porque dice que es necesario, no es opcional, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengo que obedecer a mi patrón en el trabajo, pero si el patrón me ordena que yo haga algo ilícito o que yo robe, entonces tengo la autoridad por encima de él. Los hijos tienen que obedecer a los padres, las esposas tienen que obedecer a los esposos, pero hay un límite, y ese límite es la autoridad más alta, que es Dios. Los niños tienen que obedecer a sus maestros en la escuela, pero si yo no le enseño a mi hijo que hay una autoridad superior de ellos y que es invisible y que está presente allí, por eso suceden tantos abusos, de que uno le machaca tanto al niño, tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer, que de pronto el maestro entonces tiene a un niño o tiene un niño o una niña indefenso que le dice, vas a hacer esto y no le digas a nadie, y si le dices a alguien, cuidado, y el niño pues dice, pues me han dicho que tengo que obedecer a mis maestros. Yo a mis hijos yo les he dicho, hijo, nadie tiene derecho, ni yo ni tu madre, a tocar tus partes íntimas. Tus partes íntimas con las que vas al baño, las partes que te cubres, nadie te las puede tocar. Incluso si yo o tu madre o un tío o un primo o un maestro o quien quiera que sea te los toca, patéalo, grita, muérdelo, desobedece. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de cualquier autoridad sobre esta tierra. Y ese es el orden. Cuando uno no entiende esto bien, entonces uno puede caer bajo la tiranía o bajo el autoritarismo de otros, sea en el gobierno, sea en el trabajo. En la iglesia es muy común que el pastor se pone como la máxima autoridad. Ahora, Dios habla y sigue hablando el día de hoy, y hay muchos asuntos en que tú tienes que pedirle a Dios que te hable, y a veces Dios te dice una cosa y tu líder te dice otra. Entonces tienes que decidir por obedecer a Dios. Ahora, ¿uno puede cometer errores? Sí. Yo les insto siempre, miren, tengan esta escala presente, y cuando no sepan qué hacer, cuando no sientan paz, busquen de Dios, pregúntenle a Dios qué quiere Dios que yo haga, y eso que te diga que hagas, hazlo. Si no funcionó, quiere decir que no escuchaste bien. Tienes que sintonizar un poco mejor tu oído para con Dios. Pero si escuchaste bien, Dios te va a dar la razón a ti. Ahorita vamos a ir viendo las otras. Entonces, segunda, número 2, obediencia a Jesucristo. Obediencia a Jesucristo. Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hay mandamientos en la Biblia. Ahora, la mayor parte del tiempo, yo me atrevería a asegurar que un 90% de las veces y del tiempo, Dios nos habla es a través de la Biblia. Por eso nos dejó su palabra, porque es a través de lo que nos habla. Es un mensaje de Dios para cada uno. Ahora, en la Biblia hay muchos mandamientos. Nada más en la ley, de Génesis a Malaquías, hay 813 mandamientos. No solamente fueron 10, fueron muchísimos más. Los 10 son como que la base de todos los otros.
Después Jesucristo vino y dio 250 mandamientos. Y después vino el Espíritu Santo y dio 350 mandamientos más. O sea, encontramos que hay mandamientos de la ley, mandamientos de Jesucristo, mandamientos del Espíritu Santo en la Biblia. La escala más alta es los mandamientos de Jesucristo. Muchos dicen, no, es que Jesucristo nada más dio 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, esos 2 mandamientos son mandamientos de la ley. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, está en Deuteronomio capítulo 6. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, está en Levítico 17. Esos 2 mandamientos son mandamientos de la ley. Yo tengo hijos. Yo creo que la mayoría aquí, pues tenemos hijos. ¿Alguna vez le hemos ordenado a nuestros hijos que nos amen? Qué feo sería, ¿verdad? Que le tengas que decir, me tienes que amar y te ordeno que me ames. Nuestros hijos nos aman, ¿por qué? Porque son nuestros hijos. Nos aman por naturaleza. Oye, la sangre llama. Los hijos aman a sus padres o los odian, ¿no? Porque o los amamos o los odiamos, porque no hay un punto medio. No hay quien pueda decir, no, pues yo no siento nada por mi papá ni por mi mamá. No, o los amas profundamente o los odias. O los obedeces o te rebelas contra ellos. No hay punto medio. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos su sangre. Estamos en un nuevo pacto. Y este nuevo pacto dice Dios que Él ya escribió la ley en nuestro corazón. Entonces, el amar a Dios está en nuestro corazón y por instinto debemos amar a Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó. Si te tienen que mandar que ames a Dios, entonces no has nacido de nuevo. Pero cuando naces de nuevo, amas a Dios porque tu naturaleza es amar a Dios. Ahora, ama a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento incompleto. Un escriba le preguntó a Cristo, bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en la parábola que ha sido malentendida durante siglos, lo que está diciendo Jesús es que no todos son mi prójimo. Dice, vino uno que cayó en manos de unos ladrones y se fueron y lo dejaron medio muerto. Pasó allí un sacerdote y lo vio y siguió de largo. Después pasó un levita, lo vio, se acercó y siguió de largo. Pero después pasó un samaritano, se compadeció, lo curó, lo lavó, y casi todo el mundo utiliza esa parábola para decir, hay que hacer buenas obras, hay que ayudar al prójimo. Pero la parábola no es acerca de ayudar a otros, la parábola es para responder una pregunta que le hicieron, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le presenta a 3, el sacerdote, el levita y el samaritano, y le pregunta, ¿quién de estos 3 fue el prójimo de aquel que cayó en las manos de los ladrones? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O el samaritano? Piénsalo bien, hay 64 millones en espera por la respuesta. Y tan, ya que él está pensando, ¿no? O sea, no hace falta pensar mucho, ¿no? Y él dijo, el prójimo del que cayó en manos de los ladrones es el samaritano. Y le dijo, bien has contestado. Y el sacerdote y el levita no eran su prójimo. Entonces la ley dice, amarás a tu prójimo, o sea, ama a los que te aman, ama a los que te hacen bien, a tu enemigo, aborrécelo. La ley dice, a tu enemigo, ódialo, a tu prójimo, ámalo. Mi prójimo es aquel que me hace bien. Bajo la gracia, ¿qué dice Cristo? Ama a tus enemigos. A los que te hacen mal, hazles bien. Bajo la ley, ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas. Bajo la gracia es, me das en la mejilla derecha, te presento la otra. Me quitas la capa, te doy el suéter. No resisto. ¿Por qué? Porque estamos bajo un nuevo pacto. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento incompleto. Es, ama únicamente a aquellos que te aman a ti. Y Jesús dijo, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Lo mismo hacen los
pecadores. Hitler amaba a su perro y amaba a sus hijos, ¿no? Amaba a los alemanes. Hitler todo lo que hizo lo hizo por amor a su patria. Pero ¿a qué costo, verdad? Al costo del odio contra otros. Porque él entendía que hay que amar al prójimo. Muchos así es como hoy piensan. Pero Jesucristo dio otros mandamientos. Y uno de esos es: ama a tus enemigos. Haz bien a los que te hacen mal. Hazle bien a los que te aborrecen. Ora por los que te calumnian. Al que te hiera en la mejilla derecha, preséntale la otra. Mandamientos de Cristo dio más de 250, y esos están por encima de todos los demás. Muchos dicen: bueno, entonces ya no voy a obedecer la ley, puedo matar, porque la ley dice no matarás. Y les digo, tienes que aprender lo que enseñó Jesús, porque él dijo, la ley dijo no matarás, pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano es culpable de muerte. Entonces Jesús va más allá. Jesús dice: no te enojes con tu hermano, porque si te enojas con tu hermano, te vuelves un homicida. Y tienes que tratar el pecado desde que el enojo llega a tu corazón, porque si tú logras perdonar o logras superar el enojo contra alguien, no lo vas a matar jamás. Pero bajo la ley es, no matarás. Entonces alguien lo podía dar una paliza y dejar medio muerto, y no estaba pecando, porque no matarás, no lo maté, pues lo dejó inválido, ¿no? Lo dejó todo destrozado ahí. Entonces, Jesucristo, pues, los mandamientos de Cristo, de allí la importancia de leer los evangelios, para conocer lo que mandó Jesús. Número 3, tercera, obediencia a la doctrina de Cristo. Escriban ahí, la doctrina de Cristo. Ahora, de todo lo que mandó Jesucristo, lo que está en primer lugar es la doctrina de Cristo. Escriban ahí, la doctrina de Cristo. Romanos 6, 17 y 18. Observen cómo dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y noten qué tan importante es la doctrina de Cristo, por lo que Cualquiera dice que se aquí Juan. extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, Noten cómo dice: cualquiera que se extravía y no persevera ¿en qué? En la doctrina de Cristo. no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Cristo, ¿cuál es? En Mateo capítulo 5, 6 y 7, ahí dice, cuando terminó Jesús de enseñarles su doctrina. Es el único lugar en los evangelios en donde dice, esta es la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo la podemos encontrar en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, lo que mal se conoce como el Sermón del Monte. No es un sermón, es la doctrina de Cristo. Y empieza diciendo lo que debemos ser. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y luego empieza a hablar de las relaciones entre nosotros. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. No entendí bien el mensaje de... Entonces debo de amar a los que me aman. Y a los que no le aman no, también los tiene que amar. Ahora es Bajo la ley, de Dios. bajo la ley del Antiguo Testamento, yo no estaba obligado a amar a los que no me amaban. Es más, yo los podía hasta matar y los podía odiar, porque eran enemigos de Dios y eran enemigos míos, bajo la ley. Bajo la gracia en Cristo, Él dice, ama a tus enemigos. Si alguien no te ama, tú ámalo. ¿Sí? ¿Ok? Bajo la ley estaba incompleto, y muchos viven así. Si me haces bien, te hago bien. Si me haces mal, no te la acabas, ¿no? ¿Por qué? Porque te pago con la misma moneda o hasta peor. Ok, entonces, la doctrina de Cristo está en Mateo 5, 6, 7. A mí me dicen, oye, ¿y en tu iglesia qué doctrina tienen? Yo les digo, no tenemos.
pero no siguen una doctrina, sí seguimos la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es? Mateo 5, 6, 7. La doctrina de Cristo es conductual, tiene que ver con la conducta, mientras que la doctrina de los hombres es conceptual. Muchos creen que la doctrina es, creo en esto, creo en esto, creo en esto, creo en lo otro, y son puras cosas que ni han visto. Creo en los ángeles, creo en los demonios, creo en el cielo, creo en el infierno. Por más que creas, dice la Escritura que los demonios también creen, pero no se van a salvar, porque no todo el que le dice a Jesús Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. El que obedece, ese va a entrar. Y la obediencia es a Jesús, a sus doctrinas. Número 4. Escriban. Obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1:22. Escuchen cómo dice acá. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice, a la verdad. Os entrañablemente de corazón puro. Dice, amémonos unos a otros, no amemos a nuestros prójimos. Dice, por la obediencia a la verdad. Ahora, la Biblia en su totalidad es la verdad. Tus palabras son verdad. La suma de tus palabras es la verdad, dice en el Salmo 119. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la verdad. Entonces, yo tengo que obedecer a la verdad, pero no por encima de lo que la doctrina de Jesucristo dice. Porque en el libro de Éxodo y de Levítico, volviendo a lo que estábamos hablando antes, ahí dice, destruye a tu enemigo. Y hay partes en donde dice, mátalos a todos. También hay una parte que dice, ojo por ojo y diente por diente. Si te la hacen, te la pagan. Y también decía, no cometerás adulterio. Pero pues, si te gusta y no es casada y tienes dinero, pues, háztela tu esposo y podrías tener 5, 6, 10 esposas. Esa es la verdad. Ahora, ¿por qué permitió Dios eso en el antiguo pacto? ¿Por qué permitió que el hombre se divorciara por cualquier causa? Porque en la ley el hombre se podía divorciar simplemente si encontraba algo indecoroso en su esposa. Y la historia nos muestra que el olor de pies, el mal aliento o el que se le quemara la comida lo consideraban indecoroso, ¿no? Entonces el hombre, simplemente porque se le quemaron los frijoles, ya se podía divorciar. Entonces Jesús explicó por qué Dios permitió tantas cosas en el antiguo pacto. Tuvo muchísimas esposas. Abraham tuvo 2, Jacob tuvo 4. ¿Por qué? Y él dijo, por la dureza de vuestro corazón. No había venido el Espíritu Santo. Dios no nos podía a los seres humanos demandar algo que Él no nos había dado el poder para vencerlo. La ley es así como esto. Ve y cómprame 1 litro de leche con él. No, ve, ándale, ve, a ver cómo le haces. Pide limosna, a ver cómo le haces. Y él va y sale de aquí preocupado, ¿no? Dice, ¿y ahora qué hago? Y pasa penas y vergüenzas y le cuesta un montón de trabajo. Y si no me traes 1 litro de leche, duermes en la calle. Pues él a ver cómo le hace, pero consigue el litro de leche. Igual va y le dice, oiga, le barro. O sea, le cuesta mucho trabajo ir por 1 litro de leche, ¿no? Esa es la ley. Te da la orden, pero no te da el poder para que lo hagas.
Ahora sí vean, observen esto. Ay, a ver, se va a poner guapo. Ve por un litro de leche. Y de lo que sobre te compras unas papas o algo. Pero en serio, con ella, que es un ejemplo que estoy dando. Sí. Ahora, le cuesta trabajo a Eli. Está contento, ¿no? Porque dice, me voy a comprar algo con lo que sobre, ¿no? Bueno, esa es la gracia. Dios te dice, haz esto y te da el poder para que lo hagas. ¿Verdad? Miren qué ejemplo tan precioso. Cuando uno entiende la gracia y dice, Dios, ¿qué más quieres que haga? Dime lo que hago. ¿Por qué? Porque Él te da el poder para que lo hagas. Pero bajo la ley dices, no, ya no me digas nada, porque lo que me pides me cuesta. Bajo la gracia, Dios dice, varón, una sola mujer por el resto de tu vida y le vas a ser fiel. Porque te di mi Espíritu Santo dentro de ti que te da el poder para poder hacerlo. ¿Sabes qué? Bajo la ley decía, no adulterarás. Te puedes casar con 10 mujeres. Bajo la gracia yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. ¿Por qué? Porque te he dado el poder dentro de ti. Ahora, ¿qué puede pasar ahora que Él vuelva? Que Él no traiga el litro de leche. Que Él traiga puras papitas y pura comida chatarra. O que malgaste eso y que regrese sin nada. Yo le voy a pedir cuentas. Y lo voy a disciplinar. ¿Por qué? Porque le di eso para algo que le pedí. De igual forma, dice, ¿sabes que te he dado mi poder? ¿Qué has hecho con mi poder? ¿Por qué no me obedeces si sí puedes obedecerme? Entonces, si Él no trae un litro de leche como se lo pedí, no es porque no pudo, es porque no quiso y tiene que enfrentar las consecuencias. De igual manera, si tú y yo desobedecemos a Dios, tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, la verdad también manda cosas que no mandó Cristo. En los Salmos hay muchas órdenes. Por ejemplo, Cristo nunca dijo que oráramos siendo de madrugada. Él nos puso el ejemplo, ¿no? Pero en los Salmos encuentras tú órdenes como buscar a Dios cuando aún es noche. Busca a Dios mientras puede ser hallado, ¿no? Invócale mientras está cerca. O sea, hay muchas cosas que no porque no las mandó Cristo ya no las voy a obedecer, no, sí las pongo en práctica porque son la verdad y mientras no contradiga, entonces tengo que ajustarme. La blanda respuesta quita la ira. No respondas con ira a quien te habla con ira. Jesús nunca mandó eso, pero en Proverbios te lo dice. Entonces, son consejos que nos da Dios en todas las áreas de nuestra vida. Jesús nunca dijo, si tu hijo desobedece, agarra una varita y dale las nalguitas y enséñale a obedecer con amor. Nunca nos mandó eso. Pero en el Antiguo Testamento dice, disciplina a tu hijo con vara. No con ira, pero sí con vara y con amor. El padre que disciplina a su hijo libra el alma de su hijo de la muerte. No lo mandó Cristo, pero lo manda la Biblia y no contradice a lo que enseñó Cristo, porque en ningún lugar dijo Cristo, no toquéis a vuestros hijos. Hay de aquel que le da una nalgada a su niño porque se les ve conmigo, no. Entonces, tengo el contexto de que necesito toda la Biblia. Claro, en aquellos aspectos que contradice con lo que enseñó Cristo, pues hago lo que mandó Cristo. Pero en aquellos que no mencionó Cristo, tengo que hacer caso de lo que la Escritura en su totalidad dice. Luego viene el número 5. A ver, ¿qué es lo que trajo? Muéstralo. Sí trajo el litro de leche. ¿Y Y sobró por quien dinero? recibimos la gracia y el apostolado. ¿Mande? Chicle. ¿Sobró o no? Yo le dije que se gastara y me trajo para él, para su mamá y para su hermano. O sea,
La gracia es tal que nos da para compartir con otros, ¿no? Ok, entonces aquí, oigan, aquí como dice. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Escriban número 5, obediencia a la fe. Escriban la fe. La fe. Ahora, cada quien tiene una fe diferente, ¿sí? No todos tenemos el mismo grado de fe. El que yo tenga cierto grado de fe no quiere decir que tú tienes que obedecer lo mismo que yo. Hay quienes tienen fe para dejar su casa, su ciudad, e irse a otro país. O dejar su casa, su ciudad, e irse a otra ciudad a servir a Dios. Hay quienes no tienen esa fe. Hay quienes tienen fe para, pues, decir, pues, a donde tope, si Dios me da, qué bueno, si Dios me da, si Dios no me da, qué bueno. Yo decidí hace 25 años que hice un trato con Dios y le dije, yo me voy a ocupar de tus necesidades, de tu obra, de tus asuntos. Dije, y si quieres, ocúpate de los míos, que yo con la salvación y con el perdón que me has dado, me doy por bien servido y me doy por completado. Todo lo que me puedas dar después es pilón, es extra. Yo no exijo nada más que, vayan, ni siquiera pues pido nada porque ya me diste todo lo que yo necesito. Y desde hace 25 años no me compro una prenda de ropa. Mi esposa que está aquí lo sabe. Y no me la compro, bueno, porque como le doy todo, ¿no? Ella no presupuesta para la ropa. Pero yo decidí no comprarme ni siquiera un par de zapatos, porque yo le dije a Dios, si no tengo fe para un par de zapatos, ¿cómo voy a tener fe para otras cosas? Pero es mi trato personal con Dios. No quiere decir que todos van a hacer lo mismo que yo hago, ¿sí? No quiere decir que todos van a dejar sus trabajos y meterse de lleno. A mí me costó 13 años dejar mi trabajo para dedicarme de lleno a las cosas de Dios. 13 años. Y Dios insistía y yo oraba y le decía a Dios, pero si dejo mi trabajo, ¿de qué voy a vivir? Yo no quiero vivir de la lástima. O sea, no quiero tampoco ser de otros que nomás no han traído sus diezmos y traen su dinero y tienen que alistarle, porque si lo haces la gente te lo da porque dicen, pues es el siervo de Dios, sí, pero eso va en contra de lo que enseñó Cristo. Cristo dijo, den de gracia, den gratis lo que recibieron gratis, y dice que no debemos cobrar, ni debemos exigir ni demandarle dinero a nadie, solamente a Él lo manda Jesucristo. Entonces yo decía, ¿pero de qué voy a vivir? ¿Y de qué voy a vivir? Y hace ya 17 años que dejé mi trabajo y dejé todo. Y hace 17 años mi principal preocupación es, ¿y de qué voy a vivir? 17 años después sigue siendo mi principal preocupación, porque estamos en la raya, no estamos como que, pues sí, hay quienes nos apoyan, pero de un momento a otro pues ya no nos apoyan, no están obligados, no hay ningún contrato que diga, pues te voy a apoyar por un año, por 2 años. Hay un amigo que hace 5 años empecé a ver 1,500 pesos en la cuenta. Yo decía, ¿y quién estará poniendo esos 1,500? Voy al banco, checo, me dice, no, es de una cuenta ahí en Toluca, y le hablo a uno que está en Toluca, me dice, no, yo no estoy poniendo nada. Y de pronto nadie ya, a los 2 años, me habla un amigo que estaba en Cancún. Me dijo, oye, fíjate que me pasé para Toluca hace 2 años, te he estado poniendo algo cada mes. ¿Sí lo has visto? Y dije, claro, ¿cómo me lo voy a ver? ¿Quién va a ver 1,500 pesos de su cuenta cada mes? Sin falta. Le digo, oye, pues dame tu correo para que te mande un informe, fotos de lo que estamos haciendo. ¿Tú qué me estás mandando a mí? Nada, me dice. No, yo no quiero que me mandes reporte ni nada. Digo, pero pues es que, pues digo, si me estás dando dinero, creo que es justo que sepas que estoy haciendo. Me dijo, no, a mí Dios me habló en un sueño.
hace pues casi 3 años, y me dijo, le vas a poner tanto dinero a mi siervo Alberto cada mes. Le dije, bueno, entonces ya por dentro de mí dijo, bueno, para que le diga, auméntale la cantidad. Pero yo no le ando pidiendo a nadie, y hay quienes llegan, ¿sabes qué? Dios puso esto en mi corazón y me lo da. Y mira, no nos ha hecho falta nada, no tenemos lujos, todo lo que ven aquí, créanme, todo lo que ven aquí nos lo han regalado, todo. Es que las sillas, los cuadros, esta compu y esa que está y esas 3 estaban en la basura. De veras, lo iban a tirar ya, lo iban a pegar, y yo dije, oiga, pues si quieren démelo, pues yo hago lo que ustedes hacen, de la basura, y eran como 10, y de las 10 armé 3, y están mejores que las que nosotros teníamos. No, o sea, Dios es bueno, Dios es de veras de la basura. Igual Dios nos rescató de lo que no servía, y mira lo que ha hecho de nosotros, y lo que va a hacer con nosotros. Entonces, cada quien tiene que obedecer a su fe, y la fe de cada uno es diferente. Hay quienes tienen fe para orar 3 horas diarias, hay quienes 15, 20 minutos diarios, y no. Hay quienes tienen fe para hacer ayunos de 20, 30 días. Hay quien dice, no, yo no puedo ni el desayuno, ¿no? O sea, Dios no manda ahí una orden, tenéis que orar 1 hora diaria, no. De acuerdo a tu fe, vas a orar cada vez más. Tampoco dice, debéis leer la Biblia 1 hora diaria, tampoco dice. Pero conforme tu fe crece, vas orando más, leyendo más, sirviendo más, congregándote más. Vas haciendo más cosas, que no podemos poner a todos en una regla, porque todos tenemos diferente nivel de crecimiento espiritual. Pero, conforme a la fe que Dios te ha dado, debes obedecer a esa fe. Yo hace como tengo ya 17 años. Me metí de lleno. Al año me empezaron a dar se llama sueldo. Luego durante 7 años, pues sí tuvimos un sueldo, y un buen sueldo, con un amigo que nos apoyó. De pronto se quedó él sin dinero y ya nos pudo apoyar con menos. Y los últimos 7 años no he tenido nada así que diga, ¿sabes qué? Pues este va a ser tu se llama sueldo, ni nada. Pero hace como unos se llama 13 años, yo empecé a hacer pues currículums, y dije, pues los voy a llevar para acá, pues medio tiempo que yo trabaje no está mal, porque no está mal. A algunos Dios les pide que trabajen todo el día, y que el sábado y el domingo se lo den a Él. A otros medio tiempo, pero a otros, en mi caso, a mí Dios me dijo no. Le dije, Señor, pues es que tengo ahora que mantener mi esposa e hijos. Cuando estaba solo, comía en la cárcel. A mí me costaba la comida, yo llegaba a veces a pie, y antes de que me fuera Dios, hasta pues tenía pues piedad de mí, porque algún preso me daba ahí dinero, y eso me servía para mi pasaje de regreso y para mi pasaje para la siguiente cárcel. Y como sabía que come, yo llegaba, ¿quieres comer? Sí, gracias, y comía con él. Yo comía del gobierno, ¿no? Porque pues el gobierno mantiene a los presos, ¿eh? Pero ya cuando ya tengo esposa y niños, digo, pues esto no. Y Dios me dijo, yo te voy a dar. Y es mi fe. Pues no quiere decir que porque yo soy así, o tú oras, no sé, 3 horas diarias. La fe de cada uno es diferente, pero sea cual sea tu nivel de fe, tienes que obedecer en ese nivel y tienes que crecer. Luego sigue el número 6, que es obediencia al Evangelio. Obediencia a el Evangelio. Escriban el Evangelio en el 6. Escuchen cómo dice la Escritura. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice,
Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Obedecer al Evangelio. Bueno, no importa si tienes poca o mucha fe, no importa el nivel espiritual en el que estés, todos sin excepción tenemos que obedecer al Evangelio. Y el Evangelio, el mensaje es arrepentimiento. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno. Cambia de vida, cambia de carácter, cambia de conducta, cambia tu forma de ser a que se asemeje a la forma de ser de Cristo. No era de un hombre o una mujer, sino de Cristo. Tenemos que ser como Cristo, tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos. Por eso es que el mensaje de Cristo cuando empezó fue: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el Evangelio nos manda a todos por igual a llevar una vida santa, una vida digna, una vida en orden, pagando impuestos, haciendo las cosas como deben ser hechas, haciendo las cosas en honestidad, en integridad, porque es lo que el Evangelio manda. Y el Evangelio también manda que lo anunciemos, que este mensaje que nos es dado se lo demos a otros. Entonces, el propósito de estar aquí y de reunirnos cada 8 días acá es que aprendas esto para que se lo comuniques a otros. Dios va a ir poniendo los tiempos y las ocasiones. Hoy nos decía Mili que su papá ya le dijo: ¿por qué no le vienes a dar las clases aquí? Entonces, pues ya hay que planear de darle los discos, material, para que ella empiece a darle la palabra a su papá en su casa. Y luego se va a presentar por otro lado, y luego por otro lado. Hace unos días hablé con esta Gina, y ella me decía: ya, todos los días, enseño de Dios, todos los días, cuando antes estaba aquí y no se quería ir. Dice: mira, Gina, en tu casa, y medio podía, medio no podía, a veces no hacía reunión, tres o 4 veces se vino con toda la gente de su iglesia. Digo: ¿y por qué se vinieron para acá? Pues es que como que no le sé bien. Y la empujamos y la empujamos. ¿Por qué? Porque es una orden. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y nomás le agarró la onda y tiene a 40 examen internos en un anexo, y va diario, de lunes a viernes les da un curso, otro curso. El sábado va a la casa de no sé quién a dar la clase de la palabra, y el domingo la da en su casa y dice: ya no puedo más, dice, porque le digo: a ver, ¿cuándo vienes a la casa? No tengo tiempo, dice, yo antes no quería salir de aquí. Pero el Evangelio lo tengo que, todos tenemos que obedecerlo. Luego, número 7 o 8. 7. A las autoridades. Escriban ahí: las autoridades. Las autoridades. Y estamos hablando de las autoridades civiles: el presidente, los diputados, los senadores, los gobernadores, los policías. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, las autoridades nos mandan que paguemos nuestros impuestos. Es que las autoridades están robando. ¿Cómo sabes? Es que el país cada vez está de mal en peor. Obedece a Dios. Y Dios dice: obedece a tus autoridades, paga tus impuestos. Por cierto, no has pagado el examen predial, como cada año. Tienes que ir a verlo ya. Este año nos agarró como que muy así, pum. No, muchísimo trabajo. Tenemos que pagar impuestos. Nosotros hemos tenido aquí un problema con la luz, que esa cosa, pero sin luces anda así rápido. Metí una queja, y otra queja, y otra queja, y otra queja. Y qué absurdos somos a veces nosotros los seres humanos. O sea, somos raros. Y uno cree que conforme pasa el tiempo ya no va a sentir uno. Uno sigue sintiendo igual siempre. Entonces, como no llegué a un acuerdo
pues con ellos yo dije, pues yo de lo que consumo aquí voy a apartar 400 pesos mensuales. Creo que es lo que es justo, 800 pesos cada dos meses. Y lo empecé a guardar en el banco. Pasaron 2 años y llegaron y nos cortaron la luz, ¿no? Con justa razón, tengo 2 años sin pagar, tengo como 6 reportes hechos y nunca vinieron hasta que vinieron a pagar la luz. Entonces había uno de los de la comisión aquí que pues vino y dijo, pues miren, ella le dijo, oiga, hágame favor, mire, que entonces dijo, bueno, con la confianza, ¿cómo fue que te dijo? Con la promesa de que usted va a pagar mañana. Estoy creyendo en que usted mañana va a ir a pagar. Yo le dije, créame lo que lo voy a hacer. Y le vio y dijo, es que en los 4 polos aquí hay corriente, y se lo mostró, esto está mal, por eso es que están ustedes pues gastando tanto. Si quiere yo se lo arreglo. Entonces ya hicimos una cita con él para el siguiente día, porque estaba mal, o sea, había una fuga ahí fea, ¿no? Entonces ya fue, yo había ido pues en el banco como si yo fuera con la luz, iba depositando, y si son 400 al mes, ¿cuánto es al año? 4.800. 4.800 por 2 años, ¿cuánto es? 9.600, casi 10.000. Entonces, 9.000, déjalo. Entonces yo le dije, ve y haz un trato con ellos, ¿verdad? Qué absurdo soy. Porque les digo, ofréceles 4.000, ¿no? Ya, te los toman o te los dejan. Que si están desesperados, te los toman, ¿no? Porque a veces si no te los aceptan, diles, pues 6 es lo máximo que le puedo dar. Y ahí, pues regateale todo. Y si no te los aceptan, dile, bueno, le doy 9, pero en pago, le pago 1,000 cada mes. Oye, dime si no soy absurdo. O sea, si ya junté los 9, y ella no me entendió bien. Ella me entendió que 9, hasta 9, le hicieron la cuenta y dijeron, está bien que quede 9, y fue al banco y lo pagó. Y dice, ya, mí dije, ¿por qué pagaste 9,000 pesos? Porque tú me dijiste, pero en pagos. Me dijo, pues es lo que tú me dijiste. Y yo luego, pues me puse a pensar, pues si yo aparté eso para la luz. Ah, pero cómo duele, ¿no? Que uno va y checa y tienes saldo 9.800. Dices, ah, ¿cuánto dinero tengo? Ahora vas y checas si tienes 400 pesos, como que se ve feo. De todas maneras los tenía que pagar. Pues sí. Vino un amigo que me dijo, no, que yo te checo lo de la luz, pero no traía ese aparato, ¿no? Ese aparato. Entonces me dijo, ya está listo, ya, checa. Y sí estaba bien, dije yo. Dije, ¿y qué hiciste? No, pues luego vengo para ocultar lo que hice. Le dije, ¿ocultar qué? Pues es que le puse un chupón, le dije, un diablo, algo parecido. Digo, eso es ilegal. Pues sí, ¿verdad? Le digo, pues sí, y ya era cuando ¿no sabes qué? Vas y me quitas eso. Porque lo ilegal se paga más caro. Sale más caro no estar en regla. Y mi mamá tenía una de esas cosas ahí, en un restaurante. Y por 2 años pagó 100 pesos cada 2 meses. Cuando le cayó la bronca, tuvo que pagar más de 25,000 pesos de multa, si no le clausuraban. Le dije, haz las cuentas. Si hubieras pagado muchísimo menos que eso. Muchísimo menos que eso si andas en regla, ¿no? Pero me dolió despojarme de 9,000 pesos que tenía guardando ahí durante 2 años. Pero ya pagamos la luz. A mí me duele, a mí no me gusta pagar la luz, a mí no me gusta pagar el predio, no me gusta pagar impuestos. ¿A quién le gusta? Pero ¿qué dice? Obedece a tus autoridades. Tenemos que estar en regla, tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque lo manda. Ahora, la autoridad manda ciertas cosas, tenemos que obedecerlas. Pero si la autoridad me manda que yo no me reúna aquí, tengo que desobedecerlo. Si la autoridad me prohíbe hablar de Cristo, tengo que desobedecerla. ¿Por qué?
porque hay una autoridad por encima de las autoridades. Número 8. Obediencia a los padres. Escriban ahí los padres. Ahora sí vamos con los hijos. Obediencia a los padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, los hijos tienen que obedecer a los padres, pero no por encima de las autoridades. Esto es, vaya, fue un absurdo que la misma autoridad reconoció que el 6 de enero hubiera clases. Los mismos maestros dijeron, no traigan a sus niños. O sea, oye, es absurdo que el 6 de enero, que es el Día de Reyes, es el día de la ilusión de los niños, pues tengan que ir a clases. Aunque oficialmente sí había clases, la misma autoridad dijo, ya, no vengan, ¿no? Pero hay días que mis hijos tienen flojera, no quiero ir a la escuela, ¿no? Vas a ir. Es que parece que en la tele dijeron que no iba a haber clases. Y ahí los ves, yo nunca veo tele, pero ese día puse la tele a las 5:30 de la mañana, esperando a ver qué noticia era. No, porque se habían dado que no iba a haber clases. Oye, el 3 de enero a clases. La autoridad dijo, ¿no? No, El 3 de enero entraron a clases y ellos, oímos que no va a haber clase y que no va a haber clase, que nadie va a ir, que no va a haber clase. Oye, no hay un motivo como el de Reyes, ¿no? Y que la autoridad misma dijo, ni vengan, que, o sea, aquí nosotros vamos a venir, pero ni vengan. Y cuando escuché en la tele, hoy vuelven a clases 20 millones de estudiantes en todo el país, dije, hijos,